Nuestro pastor Agner con el mensaje en esta noche. Dios nos bendiga. Buenas noches, que Dios los bendiga. Vamos a continuar con la serie de enseñanzas conociendo a Dios, sus atributos y su carácter. Hoy vamos a ver la enseñanza número 9 y vamos a abrir la Biblia en el Salmos capítulo 90, versículo 1 al 2. Salmos capítulo 90, del verso 1 al 2. Vamos a leer la palabra con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y la bendición del amado Espíritu Santo. Y la iglesia dijo: amén. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que nacieren los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Siéntese. Hoy vamos a hablar acerca de la eternidad de Dios. Dios es eterno. Y vamos a conocer realmente qué significa ser eterno. ¿Qué significa ser eterno? Bien, hay un concepto interesante para que nosotros tengamos como principio de nuestra teología sobre el conocimiento de Dios. Este principio es el siguiente: Dios ha sido, es y siempre será. Dios ha sido, es y siempre será. Eso tiene que ver mucho con lo que dice la Escritura. Él es el principio y Él es el fin. Él es el primero y Él es el último. Él es el alfa y Él es la omega. Y vive por los siglos de los siglos. Amén. Ese principio de creer que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y permanecerá tal como Él es, tal como Él fue, tal como Él es y tal como será después, nos va a ayudar a que nuestra vida espiritual se fundamente en la roca de la palabra de Dios, en Cristo. Si no tenemos ese conocimiento de la eternidad de Dios, vamos a pensar como la gente de afuera. La gente de afuera dice: vive la vida porque de esta no hay otra. Ellos están diciendo de una manera que no hay eternidad, que no hay eternidad, y para ellos el tiempo es su eternidad. Para ellos el tiempo es su eternidad limitada, porque ellos dicen: cuando muera se acaba todo. Entonces no existe la eternidad para la gente que no conoce a Dios. Pero nosotros, como creyentes en Dios, como estudiosos de la Biblia, tenemos que conocer la personalidad, los atributos que Dios posee, para que, uno, nadie nos engañe; dos, podamos tener el conocimiento necesario de poder ser o tener una vida cristiana basada en los hechos de la verdad. No simplemente en hechos relativos, en pensamientos, en ideas, en conceptos humanos, sino un concepto teológico bíblico. Amén. Bien, esta palabra en hebreo, la palabra eterno, significa el Olán. O de oso, L de Lima, A de alianza y M de mamá. Olán, que significa para siempre perpetuo. Para siempre perpetuo. Eso significa esta palabra en el hebreo. Y en el griego se usó la palabra para definir la eternidad de Jesucristo como Dios, la palabra oinios. Oinios. O de oso y de iglesia, o de oso, N de Nancy, y de iglesia, o de oso y S de sopa. ¿Qué significa? Esto es más interesante: sin tiempo. Sin tiempo. Eso significa en griego la palabra eterno. Entonces, ¿qué significa eterno? Sin tiempo. Interesante.
Interesante tener ese conocimiento acerca de la eternidad, porque la gente cree que ser eterno tiene un límite y que vamos a ir al cielo, luego morimos, desaparecemos y ahí quedó todo. No, la palabra eterno significa sin tiempo, sin tiempo. Dios existe antes del tiempo. Es lo que nosotros tenemos como principio fundamental de conocer, que Dios existía antes que el tiempo fuera creado. Antes que el tiempo fuera creado, Dios existía. ¿Por qué? Porque Dios es un espíritu inmortal. En el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 24, la Biblia nos enseña y nos declara: Dios existe antes del tiempo. Antes del tiempo. Porque Dios es un espíritu inmortal. ¿A quién se parece Dios? A nadie y a nada. Amén. Dios no se parece a nada ni a nadie. Dios no puede usted compararlo con el aire, no puede usted compararlo con la luna o con las estrellas, no puede compararlo con nadie, porque al comparar a Dios con algo, usted está haciendo una imagen en su mente de lo que supuestamente es Dios. La Biblia dice que a Dios nadie lo ha visto, solamente el unigénito Hijo de Dios. Si nadie lo ha visto y solamente su Hijo, ¿cómo es posible que quepa en nuestra mente imaginar que Dios es X cosa, es Y persona o Y imagen? ¿Cómo podemos nosotros introducir en nuestra mente una imagen que represente a Dios si Él dice: a Dios nadie lo ha visto? Por eso es que Dios prohíbe la idolatría o la creación de imágenes. Bien, les decía que en el libro de San Juan 4:24, allí aparece la declaración de nuestro Señor Jesucristo diciéndole a la gente: Dios es espíritu. Dios es espíritu, y los que tienen que adorar a Dios tienen que hacerlo en espíritu y en la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Miremos que dice Génesis 1:1. Aquí empieza la creación de las cosas que nosotros vemos y de las que de repente no vemos. En el principio, ¿qué creó Dios? Los cielos y la tierra. Pero para que Dios creara los cielos y la tierra, Dios creó en ello tres cosas importantes que a usted no se le debe olvidar. La física dice que no puede una cosa subsistir o existir sin la otra. O sea, las tres están ligadas y se las voy a decir. Uno, Dios creó el tiempo, Dios creó el espacio y Dios creó la materia. Vuelvo a repetir: Dios creó el espacio, el tiempo y la materia. Ninguna de estas tres cosas puede existir sin la una o sin la otra. Amén. Por eso dice la Biblia: Dios creó los cielos y la tierra. ¿A dónde los creó? En el espacio. ¿Dónde está la tierra? En el espacio. ¿Y qué puso? ¿Qué hizo Dios para crear las cosas? ¿Qué hizo? ¿De qué está hecho esto? De materia. Usó la materia y después le dio vida a la creación. Entonces les dio tiempo. Entonces Dios creó en 6 días todas las cosas que nosotros conocemos y las que desconocemos, y descansó en un día. Entonces Dios creó las tres cosas que he mencionado. Miremos lo que dice San Juan capítulo 1 versículo 3. San Juan capítulo 1 versículo 3. Vamos a darle lectura para respaldar un poco más nuestra doctrina acerca de la eternidad de Dios. San Juan capítulo 1 versículo 3.
todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién es ese Él? Dios, Jesús, nuestro Señor. Él creó todas las cosas. Todo lo que vemos, Dios lo ha creado. En el libro de Colosenses, una vez más, vuelve a ratificar la Biblia, en este caso el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, que todas las cosas fueron creadas con un propósito, pero tienen dueño. Miremos qué nos enseña Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo lo creó Dios para Él. Ahora, como aspecto número 2, el tiempo que nosotros conocemos, que equivale de 12 horas o 24 horas, que tiene 365 días, ¿sí? ¿O 66? ¿Cuánto? 365 días. Ese es el tiempo para nosotros, y da vuelta. Ahí está el círculo vicioso. Llega diciembre, llega enero, vuelve a diciembre, y así estamos contando el tiempo. La pregunta es, como factor importante que nosotros debemos conocer, ¿el tiempo afectará a Dios? ¿Lo envejecerá? ¿Lo rejuvenecerá? ¿Afecta a Dios el tiempo? No, claro que no. Miremos lo que dice el Salmo 94. Miren cómo Dios mira el tiempo humano, o el tiempo en general. No lo mira como nosotros lo vemos. Él tiene otro concepto sobre el tiempo. Nosotros tenemos un concepto diferente, pero Dios quiere que también nosotros tengamos ese conocimiento que Él tiene acerca del tiempo. Salmo 90, versículo 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una vigilia de la noche. O sea, para Dios 1000 años son como un día. Y según los estudiosos del tiempo, la cronología, dicen que han pasado 2000 años. Estoy contando de Cristo para adelante. Entonces, si han pasado 2000 años hasta hoy, en nuestro tiempo, ¿cuántos días para Dios, o cuánto tiempo para Dios es? ¿Ah? ¿Cómo? 2 días. ¿Cuántos? 2 días. ¿Usted se puede olvidar de las cosas que en 2 días pasaron? ¿Verdad que no? Tendrían que pasar años sobre años para que usted se olvide. Entonces, si han pasado 2 días para Dios, ¿usted cree que Dios se ha olvidado de todo lo que han hecho en esos 2000 años para nosotros? ¿Lo tiene bien presente, como si haya sido ayer? Porque para Dios 1000 años es como un día. Ahora, si sumamos los años anteriores, que creen que han pasado 3000 años, entonces, y si sumamos los 3000 años anteriores con los 2000 años actuales, ¿cuántos años han pasado desde la creación hasta la actualidad? 5000 años para nosotros. Y para Dios, ¿cuántos? 5 días. ¿Usted se puede olvidar de algo que hizo hace 5 días? Entonces, ¿Dios tiene presente lo que pasó? Claro, porque es como que si haya sido hace unos días atrás. Entonces, ¿Dios se acuerda de todo lo que hicieron desde la creación hasta ahorita? Claro, si son 5 días para Él. O sea, es casi nada. Entonces, el tiempo no afecta en nada a Dios. No lo envejece, no lo pone de mal humor.
Y eso es interesante, que nosotros conozcamos en qué tiempo vive Dios. Pues en ningún tiempo. Él vive en la eternidad. Nosotros vivimos en el tiempo. ¿Y cómo se le llama la definición de estos tiempos? El tiempo eterno y el tiempo perecedero o limitado. Bien, uno, el tiempo nuestro se le conoce como el cronos, de donde viene la palabra cronómetro. ¿Han oído eso o no? En el reloj tenemos eso, el cronómetro. Entonces eso significa tiempo. Nuestro tiempo es el tiempo cronos, y el tiempo de Dios es el kairos, de donde viene la palabra tiempo o eternidad también, kairos. Entonces nosotros vivimos ¿en qué tiempo? ¿En el kairos o en el cronos? En el cronos. Pero Dios quiere que estemos atentos al kairos, y se los voy a decir por qué. O sea, Dios quiere que estemos atentos a la eternidad. ¿Qué es lo que está pasando? Para que nosotros no nos coja de sorpresa. En el libro de Hechos, Jesús revela el cronos y revela el kairos. El libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron al Señor diciendo: ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? ¿Lo harás en este tiempo? Ahí aparece cronos. Ahí aparece el cronos, porque está hablando de este tiempo, de esta vida, de esta nación. O sea, se está refiriendo al tiempo humano o al tiempo limitado. Y miren lo que responde nuestro Señor Jesucristo: a ustedes no les toca saber los tiempos o sazones que el Padre puso en la eternidad. Ahí dice potestad, ¿cierto? En la eternidad. ¿Qué tiene que ver la eternidad con el tiempo humano? Mucho. ¿Sabe por qué? Porque Dios puso eternidad en nosotros. Mira, no la puso en los animales, no la puso en los árboles, no la puso en las estrellas, no la puso en el agua. La eternidad, al único ser creado que Dios le puso eternidad, es al ser humano, o sea, a nosotros. Nosotros somos eternos, eternos. ¿Y dónde dice eso, pastor, que somos eternos? Eclesiastés 3:11. Miren lo que dice Eclesiastés capítulo 3:11. Él nos revela que en nosotros hay eternidad, o sea, que también somos eternos. La diferencia es que muchos pasarán la eternidad alejados de Dios, separados de Dios, en un lugar llamado infierno, y otros la pasarán con Él. Encontraron Eclesiastés capítulo 3 versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Está hablando del tiempo de Dios. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender las obras que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Ese es el gran problema del ser humano, que no alcanza a entender la eternidad. Por eso es que se vive fundado, sucumbido, se vive pregnado en el tiempo de hoy, desesperados, cuando no sabe que su vida continuará por la eternidad, con la diferencia de que puede continuar tu vida en el infierno o en la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué vivir afanado? ¿Por qué vivir desesperado? ¿Por qué vivir corriendo? El problema de las personas que viven afanadas en el trabajo, afanadas en sus cosas, y desprecian a Dios, desprecian las cosas de Dios, es porque ellos no están observando que el tiempo de Dios está puesto en nosotros y que nosotros somos eternos. Ellos están programados a un tiempo final, al tiempo cronos. Hay muchos cristianos que, aunque no lo dicen verbalmente, pero dentro de su conocimiento o de sus actitudes, ellos están declarando lo mismo que declaran los de afuera. Los de afuera dicen: vive la vida porque de esta no hay otra. Entonces ellos dicen también: no, hay que hacer dinero, hay que hacer plata, hay que estudiar, hay que hacer esto, hay que hacer todo aquello, y sin darse cuenta descuidan las cosas que son eternas.
Una casa que usted la pueda construir, por más hermosa, por más lujosa, ¿podrá ser eterna? ¿Ah? El hombre que pueda obtener todo el dinero del mundo, riquezas, bienes, tierras, propiedades y todo, ¿podrá eso ser eterno para él? ¿Podrá él llevarse algo a la eternidad? No, las cosas eternas ya están preparadas para los salvos. Dios no quiere que nada de lo que ha sido contagiado, influenciado o afectado por el pecado, usted lo lleve de recuerdo en la eternidad. Recuerden, hermanos, que todo lo que tocamos, todo lo que tenemos, está afectado por el pecado. ¿Están conmigo en esa verdad? ¿Los animales están afectados por el pecado? Sí. ¿El agua está afectada por el pecado? Sí. Todo está afectado por el pecado. Yo le pregunto a usted, si usted tuviera un hijo que usted ama, y usted teniendo la capacidad adquisitiva para darle un regalo nuevo, ¿le compraría a usted uno de segunda mano? ¿Uno que ya ha sido usado? Cuando usted tiene la capacidad de poder comprarle algo nuevo, ¿lo haría? ¿Qué le daría a su hijo? Algo nuevo. Pero ¿qué pasaría si una persona pudiendo, teniendo, le compra algo de segunda mano, pudiendo hacerlo de primera mano? ¿Qué está manifestando? ¿Qué le está revelando? ¿Cuál es la lectura que nosotros podemos leer de esa actitud de la persona que, pudiendo dar algo bueno, da algo malo o más o menos bueno? ¿Cuál es la lectura? 1, que no ama. 2, que es egoísta. 3, que no le importas. 4, que no tiene interés. Pero Jesús nos prometió a nosotros darnos cielo nuevo y tierra nueva. Apocalipsis 21. Y yo le creo. ¿Usted le cree? Y nuevo es nuevo. No es parchado, como dicen los testigos de Jehová, que Dios va a limpiar la tierra, va a sacar los malos, y de ahí, de la misma tierra que hoy estamos pisando, que está contagiada, que está envejecida, que ya no sirve la tierra, está gimiendo, dice la palabra del Señor, por ser redimida, por descansar. ¿Usted cree que Dios le va a dar a usted eso? Esto que está afectado por el pecado, y que la eternidad que usted va a pasar, usted la va a pasar en algo que ya ha sido tocado, sucio, manoseado por el pecado. ¿Usted cree que como Padre bueno que Él es, le dará algo que ya fue usado? ¿Ah? Por eso Él dice: cielo nuevo, atmósfera nueva y tierra nueva. Miremos qué dice la Biblia en Isaías 57, versículo 15. Isaías capítulo 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita, ¿a dónde habita Dios? En la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y la santidad, y con los quebrantados y humildes de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Dónde habita Dios? En la eternidad. Entonces estamos viendo que el tiempo no afecta a Dios. El tiempo no afecta a Dios. A nosotros sí nos afecta, porque nos envejecemos, nos enfermamos. A nosotros se nos puso un tope de tiempo que viene a ser la vida. Salmos 90, versículo 10. 70 a 80 años. Ese es tu tiempo límite. Ese es el tiempo que te va a tocar vivir. ¿Acaso es una eternidad? Si 1000 años para Dios son como un día, ¿cuántos serían 80 años de vida para Dios? Minutos.
O sea, para Dios, alguien que muere a los 80 años es como que hayan pasado 5 minutos y se murió. 5 minutos. Porque divida usted 80 años entre 1000 años por un día. Le va a salir minutos. Amén. Entonces usted no vive nada. Por eso Dios dice: ¿por qué se afanan? Si en la tierra van a estar 1 hora nomás. Si en la tierra van a estar 1 hora y media, porque los que viven ya pues 80, 90 ya tienen algo más de tiempo. Si en la tierra vas a estar media hora, pues te mueres a los 40. O en la tierra vas a estar que 20 minutos nomás te voy a dar en la tierra, y mueres a los 30 años, 25 años. ¿Han habido personas que han muerto así? ¿Cuánto tiempo para Dios vivieron? Pues media hora, 20 minutos, y se sintieron dueños del mundo. No es una necedad, no es un pensamiento mediocre pensar que lo que podemos hacer aquí en la tierra, al afanarnos, al entregarle todo nuestro tiempo, dejando el tiempo importante para Dios, estamos desperdiciando la eternidad. Porque después que muramos, o esa gente que muere sin Dios, porque más le dedicó su tiempo a las cosas terrenales, sin saber que para Dios iba a vivir media hora o 1 hora en la tierra, luego pasará una eternidad en el infierno. ¿Sabe usted que el dolor que se siente en el infierno es más fuerte, 1000 veces más fuerte que la gripe que tienes que tienes? ¿No sabes que la tristeza, el tormento que una persona siente en el infierno es 1000 veces peor que el cansancio que tienes, que el dolor de cabeza que puedas tener, que los problemas que tienes acá no se comparan al dolor que puedes sentir en el infierno? Y si así lo creemos, ¿por qué miramos a Dios indiferentemente? Porque no estamos creyendo que somos eternos, porque estamos pensando que al morir se acaba todo. Déjeme decirle la verdad, que no se acaba todo al morir. No se acaba todo. Inicias una era eterna. Inicias una era eterna, o en el cielo o en el infierno. Entonces deja de excusarte. Deja de estar diciendo: no tengo tiempo para Dios porque me duele la cabeza, porque me dio gripe, porque me dio malestar, porque tuve esto. El infierno, hermanos, es 1000 veces peor de lo que hoy sientes. El rico, cuando llegó al infierno, se dio cuenta que todos sus afanes, sus dolores, sus malestares en la tierra no se comparaban al tormento que éste estaba sintiendo ahí. Y él anhelaba 1 minuto en la tierra para demostrarle a Dios que lo amaba. Pero cuando tú llegues ahí, ya es demasiado tarde. No podrás obtener la salvación ni con gritos ni con llanto. Entonces, tenemos que hacer algo muy interesante en nuestra vida cristiana. No comparemos el tiempo con la eternidad. ¿Se podrá medir el tiempo con la eternidad? No le da pero ni a los tobillos. Es como medir la tierra y el cielo. Es como medir los ríos y la mar, o el mar. No midas tu tiempo, o no compares tu tiempo con la eternidad. Y menos no lo ignores, porque tu tiempo solamente son 90 años. Ese es tu tiempo límite. En cambio, el tiempo eterno, que significaba la palabra oinios, sin tiempo, sin tiempo, sin tiempo. Cuando nosotros comprendemos esta verdad que nos enseña a temer a Dios, entonces nos damos cuenta que estamos de pasadita por este mundo, que somos peregrinos, que nada hemos traído y sin duda nada llevaremos. Entonces, lo que hoy tenemos, ¿qué hacemos con lo que tenemos? 2 cosas: disfrútelo
Disfrute todo lo que usted tiene. Disfrute sus hijos, disfrute su casa, disfrute su dinero, disfrute su esposo, disfrute todo lo que Dios le ha dado. 2, invierta en las cosas de Dios. Invierta su tiempo, porque no todo el tiempo tiene que dárselo a sus hijos, no todo el tiempo tiene que darle al trabajo, no todo el tiempo tiene que darle a la diversión, no todo el tiempo se le da a la cama, no todo el tiempo se le da a las personas. Hay un tiempo, según dice Eclesiastés capítulo 3, todo tiene su tiempo. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si tú comienzas a quedarte con lo que es de Dios, lamentablemente morirás a temprana edad y de pronto llegarás al infierno, porque los afanes matan, hermano. Hoy vivimos una era, un tiempo donde la estrés, la opresión o la depresión está matando a las personas y no hay psiquiatras. Aquí en el Perú, un psiquiatra para 5,000 o 10,000 personas se va a morir si está afanado, si está preocupado en las cosas. A Dios gracias que tenemos al Señor. En el Lucas 16:19 encontramos que el hombre que menciona el Señor entendió que la vida no acababa en la muerte, sino que la vida continuaba después de la muerte. San Juan 14:1 versículo 2, Jesús promete una casa, un hogar, un lugar en la eternidad. Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si no fuera así, voy a prepararles una morada. El Señor ha prometido darnos una casa construida por manos angelicales, hecha por manos divinas. Él no te ha prometido una casa terrenal, sino una celestial. Porque una casa terrenal, un temblor o un terremoto te la destruye. En cambio, la casa espiritual o la casa celestial que tendremos nosotros en la eternidad es antisísmica. Amén. ¿Usted sabe cuántos años tiene Dios? ¿Sabe usted que a un hombre en la Biblia fecundó ese pensamiento y él quería saber cuántos años tenía Dios? Y su mente era tan pequeña que él definió la edad de Dios de esta manera. Miremos a Job 36:26. Job capítulo 36 versículo 26. He aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, porque Él es grande, ni se puede seguir la edad de sus años o las huellas de sus años. Vuelvo a repetir: he aquí que Dios es grande y no le conocemos en su plenitud. Nadie le conoce, ni se puede seguir la edad de sus años. Hay gente que dice: Dios tiene 5,000 años, Dios tiene 10,000 años. No se puede medir la edad de Dios o el tiempo o la eternidad de Dios, porque la eternidad es sin tiempo, y para medir los años necesitamos tiempo. No se puede medir los años con la eternidad, porque el tiempo es tan pequeño al lado de la eternidad. Entonces Dios no tiene años, nosotros sí, porque somos limitados e infectados por el pecado. El salmista también declaró cómo él veía la eternidad de Dios. Salmos 48:14. Salmos 48 versículo 14. ¿Cómo veía el salmista la eternidad? Porque este Dios es nuestro Dios eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Miren el concepto que tenía, o el conocimiento que tenía el salmista David. Miren el concepto que tenía, su conocimiento, que Dios lo iba a guiar después de la muerte. ¿Hoy nos guía el Señor en vida? Claro que sí.
¿Y usted cree que al momento de morir ya Dios lo deja ahí abandonado? No, Él seguirá con usted después de la muerte. O sea que Dios estará con nosotros no solamente en el cronos que vivimos hoy, sino en la eternidad. ¿No es maravilloso eso? Con la diferencia que a unos los mandará a confusión eterna. Habrá mucha gente que cuando llega al infierno estará confundida y va a decir: pero ¿por qué estoy en este lugar de tormentos si yo fui buena gente, si yo ayudaba a los pobres, si yo hacía esto, hacía aquello, hacía lo de acá? ¿Por qué estoy en el infierno? La única razón por la cual una persona llegará al infierno es por rechazar a Jesucristo. Tú no llegas al infierno por ser buena gente o por ser mala gente solamente. Porque hay gente que dice: no, hermano, los malos se van al infierno, los buenos no. Entonces usted le dice: defíname qué es un bueno. Bueno, el que es fiel, el que se porta bien, el que no habla malas palabras, el que obedece a su mamá, a su papá, el que no es corrupto, ese se va al cielo. Mentira. Los únicos, y lo vuelvo a repetir y lo enfatizo, que no se van al infierno son aquellos que han recibido a Jesús. ¿Y esos que han recibido a Jesús, que han sido buenos o malos? Pues de todo, hermano. ¿O no? ¿No dice la Biblia en el libro de 1 Corintios capítulo 1 versículo 21 que lo más vil, lo despreciado, lo que no valía, lo sucio, Dios lo escogió? ¿Acaso eso era bueno? ¿Acaso usted es buena gente, por eso es que Dios lo escogió? No, es su misericordia. Entonces, allí en el infierno no hay gente solamente mala. Hay gente que ha hecho buenas cosas. Hay gente que ha inventado cosas que en el pasar del tiempo han servido para bien. Hay gente que no se ha metido con nadie. Han tenido una vida intachable, con mucha ética, con mucha educación. Han sido profesionales, han sido altruistas con el prójimo. Han sido gente de muy buen prestigio, un buen nombre. Y esa gente pensaba que por sus obras, por su forma de ser, pasarían la eternidad con Dios, y llegan al infierno y entran en confusión y se comienzan a preguntar: pero ¿por qué yo estoy aquí? Si yo no hice nada malo. Pero luego recuerdan que cuando llegó un hombre con una Biblia y con un volante o un tratado donde decía: Dios te ama, Dios te puede perdonar, acepta a Cristo. ¿Qué hizo esa persona intachable, impoluta, inmaculada en su comportamiento? ¿Qué hizo con ese volante? No sirve eso. Yo no necesito la religión para ser buena gente. Yo no necesito ni leer la Biblia para ser buena gente. Dios les hará recordar en el infierno que no era por obras, que no era necesariamente ser bueno o ser malo para ir al infierno, sino el haber rechazado a Jesús. Y cuando nosotros estemos allá en la presencia de Dios, también no vamos a entrar en confusión, sino vamos a entrar en alegría, porque Él enjugará nuestras lágrimas. Apocalipsis 21 versículo 2 y versículo 3. Y usted se va a preguntar y va a decir: Dios, ¿qué es esto? Y se va a recordar: y yo que era un bandido. Y su rostro se va a llenar de alegría, porque usted dirá: yo merecía el infierno, porque nunca hice nada bueno. Pero cuando mirarás al Cordero sentado enfrente con una sonrisa en su boca mirándote, caerás de rodillas ante Él y le dirás: gracias por salvarme, porque yo no hice nada para merecer la salvación. No he hecho nada para merecer la eternidad con Dios. Solamente acepté a Jesús y caminé bajo sus principios. Habacuc también nos habla acerca de la eternidad después de la muerte. Miremos a Habacuc, ¿qué nos enseña Habacuc acerca de esto? También le fue revelado a él qué es para él la eternidad. Habacuc 1:12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tu roca lo fundaste para castigar. No moriremos.
La muerte para el cristiano es solo un descansar, un dormir. Seremos despertados, y cuando usted abra sus ojos y vea la belleza de lo que el Padre le dio a usted, usted se va a sentir tan gozoso. ¿Cuántos se sienten tan contentos después de despertar de una noche pesada, de una noche llena de trabajo? Y usted se levanta a las 7 de la mañana y se levanta y se asea y se sienta a la mesa y ve la mesa servida con huevos, con jugo, con todo lo que a usted le gusta. ¿Qué siente usted? Felicidad cuando Dios nos despierte el día en que muramos y abramos los ojos y tus ojos vean al gran Rey y te des cuenta que estás en la eternidad y que no es un sueño. ¿Cómo te sentirás? Ahí vas a decir, valió la pena dejar de hacer algunas cosas por estar en la casa de Dios. Valió la pena que, aunque con dolor de cabeza, aún fastidiado, cargado, cansado, lleno de problemas, lleno de situaciones que no podía resolver, valió la pena llegar hacia la iglesia, adorar a Dios, cantarle a Dios, oír su palabra, conocer más de Dios, porque mira lo que tengo. Ahí se va a dar cuenta que valió la pena. Y otros se darán cuenta que desperdiciaron el poquito de tiempo que pudieron tener. Se darán cuenta que más valió su gripe, más valió su pobreza en la tierra, sus problemas más fuertes y más grandes eran sus problemas, su flojera, su cansancio, sus cosas. Se darán cuenta en el infierno cuando ya es demasiado tarde. Recuerden que estudiamos el atributo de Dios acerca de la justicia y en conclusión llegamos a decir que Dios nos dará, ¿qué nos dará? Lo que merecemos. Si alguien de usted o alguien de nuestra congregación un día muere y abre los ojos en el infierno, jamás podrá decir que Dios fue injusto, porque tendrá lo que se merece. Y si usted un día abre los ojos y se encuentra en el reino de los cielos, también usted tendrá lo que se merece. Jesucristo es eterno, Él es el alfa, Él es la omega. Y como consejo final de esta doctrina que hemos estudiado hoy, miremos Colosenses 3:2-4. Entonces, nosotros que hoy hemos recibido este conocimiento maravilloso, ¿qué debemos hacer? Pues si habéis resucitado, Colosenses capítulo 3, si habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas eternas, las de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. Pongan la mirada en las cosas eternas, no en las de la tierra, no en las temporales. Porque si habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces también seremos manifestados con Cristo en gloria. El apóstol Pablo nos aconseja a nosotros que pongamos nuestra mirada no en las cosas de esta tierra. Así que ya dejémonos de quejarnos, dejémonos de estar pensando que usted tiene más problemas que el otro. Dejémonos de estarnos afanando demasiado en los problemas. Dejemos que el cansancio espere su momento para poderlo aliviar o asistir. Pero si le toca, si nos toca congregar, digámosle cansancio, ya descansarás. ¿O acaso con quedarse en su casa usted se sana de la gripe? ¿Con dejar de venir al culto entonces usted va a mejorar? ¿Sus problemas se van a solucionar con dejar de venir a la iglesia? ¿No somos necios en eso? ¿No somos insensatos pensar que como tengo problemas ya no voy a la iglesia y creer que por no venir a la iglesia mis problemas se van a solucionar, mi gripe se va a ir, mi enfermedad se va a alejar? ¿No somos necios al pensar así? Vamos a ponernos de pie.
Vamos a decirle: Señor, perdónanos, porque estamos despreciando lo eterno por lo temporal. Perdónanos, Señor,